les guarde y bendiga ya por Venezuela, Centroamérica tal vez, a toda la parte de México. Saben cuál es el amor tan profundo que les tenemos a cada uno de ustedes. Oramos por nuestra hermana Yoli, hermana Yolanda, hermano Héctor, los amamos mucho en Oaxaca. Seguimos orando por ellos, por tu hermano José. Esperamos que se sigan recuperando del COVID. Y a través de todo México les damos un abrazo muy fraternal a nuestro hermano de ahí de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, que están presentes, sobre todo a la parte del norte, ¿verdad? En Monterrey y en Baja California. Le damos saludos a nuestro hermano Armando Velarde y a su hermano Cristian y a todos y cada uno de ustedes. Les amamos entrañablemente. Quisiéramos nombrar a todos por nombre, pero son muchos, son demasiados. Sépase que estamos orando mucho por ustedes y esperamos en Dios estén bien durante este tiempo de pandemia realmente que ha sido un poquito complicado. Bueno, vamos a ver un tema, el cual se me encomendó, que tiene que ver con las cosas con las cuales lidiamos, yo creo que todos los días en la congregación. Dependiendo en cuál congregación estés, si no fue una congregación que tú comenzaste, me imagino que son más seguidos cuando inicias en los primeros meses, tal vez en el primer año, y hay veces siempre existe una piedra en el zapato, un hermano que simplemente no te lo puedes quitar y que constantemente está criticando no solamente todo lo que hace, sino todo lo que dice en el púlpito. A veces son hermanas, a veces no es una piedra, a veces puede ser una piedrota y puede ser una hermana, un hermano que pues están en el camino, ¿verdad? Y pues las piedras rodantes siempre se van a encontrar, es parte de la vida real. Y si ya tienes mucho tiempo en la congregación y en la región donde estás, pues de alguna u otra manera las críticas a tu ministerio, a la manera que tú haces las cosas, a la manera en que tú te desarrollas, a la manera que tú te manejas, a la manera que tú participas en tu ministerio, siempre va a haber críticas. Eso es algo muy real, muy normal. Lo veo un poquito más en nuestra cultura latinoamericana, en nuestra cultura latina. Es algo muy interesante porque tal vez en la parte del estadounidense, en la raza blanca o en la raza negra no se ve en gran manera, ni en el Medio Oriente se ve tal vez así, que haya tanta crítica como lo tenemos nosotros, pero es parte de nuestra cultura que amamos y es parte de la realidad en la cual vivimos. Entonces, se ha titulado este tema, Tierra de Críticas, ¿verdad? Tierra de Críticas. Y me gustaría comenzar con una frase muy famosa que nosotros posiblemente tendemos a mencionar, algo muy interesante, ¿verdad? Que decimos a veces, el cual algunos dicen, lo dijo Don Quijote de la Mancha, pero realmente no lo dijo él, no está en el libro, ¿verdad? No está en el libro, pero se adjudican esa parte que dicen, ladran Sancho, es señal que cabalgamos, ¿no? Es una parte que está en el primer capítulo de Don Quijote de la Mancha, en el capítulo 9, ¿no? Y la idea tiene que ver con que si los perros ladran es porque estamos avanzando. Realmente no está en el libro, se coloca en el libro por la película de 1902, creo que es, y por eso se lo adjudican, pero no está en el libro de esa manera. Pero es una frase que utilizamos muchas veces nosotros. Decimos, la gente que nos está criticando, la gente que está hablando de nosotros, decimos es parte de que están ladrando, eso indica que estamos cabalgando. Realmente es una idea pues informal, ¿no? Una idea de alguna otra manera que te hace pensar, no lo veo yo de esa manera, ¿verdad? Nunca lo he visto yo de esa manera. La parte del ministerio tiene que ver con la integridad, tiene que ver con cómo ves tú tu ministerio. Es una parte muy interesante porque de eso se define cómo tú vas a aceptar la crítica. De eso se define cómo tú vas a recibir la crítica y qué vas a hacer con ella, especialmente, reitero, en nuestra cultura. Nuestra integridad, la razón por la cual estamos ministrando, la razón por la cual estamos predicando el Evangelio, si fue heredada, como decía nuestro hermano Jesús Amaya, o si fue algo que simplemente decidimos hacer y que no meditamos que íbamos a desarrollar, tiene mucho que ver con por qué lo hacemos. Estamos hablando con 70 parejas, todos predicamos, todos nos dedicamos a esta hermosa profesión y es una realidad que siempre va a haber críticas, pero la integridad es lo más importante. La pregunta que nos hacemos para saber cuál es nuestra integridad sería, ¿cuáles son mis valores? Esto es, ¿por qué yo estoy predicando? La realidad es, ¿qué es lo que me hace que esté predicando?
Lo estoy haciendo porque simplemente cuando era joven decidí ir a un instituto y por eso lo hago. Lo hago porque de alguna u otra manera quiero ser partícipe, me gusta liderar. Lo hago porque me gusta estar enfrente. Lo hago porque me pagan y si no lo hago me dejan de pagar. Lo hago porque de alguna otra manera quiero tener protagonismo. O sea, ¿por qué lo hago? Yo creo que es una de las partes más importantes que debemos entender para resolver las críticas que tenemos en el camino. ¿Cuál es nuestra integridad? David habló mucho de ello en los Salmos, habló mucho de su integridad, habló mucho de que su corazón, ¿verdad?, estaba ahí y meditaba en ello. Pablo lo hizo también. Pablo puso a su mismo corazón como testigo, que era testigo y que podía dar testimonio de lo que estaba diciendo. La pregunta que nos hacemos entonces realmente, ¿cuál es o cuáles son mis valores? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Es mi objetivo realmente que la gente se salve? ¿Es mi objetivo realmente que la gente sepa del Evangelio? ¿Es mi objetivo que la gente vaya al cielo? ¿Es mi objetivo que a la gente a la cual le servimos en la iglesia crezcan a la estatura de la plenitud de Cristo, al conocimiento mismo? ¿Cuál es mi objetivo? Eso declara realmente mi integridad. El apóstol Pablo dice algo muy interesante en la carta de Filipenses. Y lo que tenemos que aceptar es que cuando vemos a los predicadores de la iglesia de Cristo en este país, en México, en Latinoamérica, tenemos que aceptar una realidad, que no todos tienen nuestros mismos valores y que no todos tienen nuestros mismos objetivos. Es algo innegable. Eso es algo que tenemos que aceptar. Cuando Pablo habla de ello, Pablo lo hace de la siguiente manera. Algunos a la verdad predican a Cristo, dice la Escritura. ¿Pero por qué lo hacen? Dice, algunos lo hacen por envidia. ¿Cuántas veces has visto que alguien predica por envidia? ¿Cuántas veces que alguien lo hace? No necesariamente porque el valor es que la gente sepa del Evangelio, no necesariamente porque quiere que la gente vaya al cielo, no necesariamente porque quiere edificar al pueblo de Dios, lo hace porque está en envidia con alguien más. Pablo asimila esta idea, acepta esta realidad y desde la cárcel le dice a ellos, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi valor? Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 8, dice que, al versículo 11 dice que nadie sabe mis cosas, sino el espíritu del hombre que está en mí. Yo tengo que preguntarme a mí mismo, Ricardo, ¿realmente por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuál es realmente tu llamado? Cuando te invitan a una campaña, cuando pases al frente, cuando te permiten predicar, cuando te toca el domingo predicar a ti en vez de a otro, ¿lo hago por envidia? ¿Lo hago por envidia? Muchos que ya tienen tiempo en el Evangelio saben que a veces una persona pasa a predicar y te das cuenta cuál era el objetivo de su predicación. Te das cuenta que envía misiles por todos lados. Te das cuenta de quién está hablando. Simplemente no volteamos para no apenar a la persona. Toda la iglesia sabe de quién está hablando, pero no volteamos. Pablo revela y dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia, dice, y otros lo hacen por contienda. O sea, ¿cuántas veces has visto un debate entre predicadores? ¿O cuántas veces has visto que tristemente dentro de la iglesia hay muchísima política o burocracia? Donde en una región, si alguien te invita, los demás ya no te invitan y te ponen en ese catálogo, te ponen en esa sección. Porque la realidad es que no todos tienen los mismos valores. Hay alguna gente que predica por contienda, predica por pelear, predica por estar bien, predica por humillar a los demás, predica por mostrar el conocimiento que tiene, predica por protagonismo. Entonces, yo me debo de preguntar mismo, realmente, Ricardo, ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque de eso se define cómo yo voy a tomar la crítica de la gente y cómo lo voy a hacer yo. Y luego dice Pablo, pero otros, dice, de buena voluntad. O sea que dentro de la viña del Señor, dentro de la iglesia de Cristo, hay ministros que tal vez tengan mis mismos valores y mi mismo objetivo.
Y si hay ministros que tienen eso, ¿cómo yo voy a recibir su crítica? Voy a recibir su crítica y voy a poner a todos y generalizar que el hermano me está diciendo esto, me está criticando por envidioso, cuando tal vez su mismo valor y su objetivo sea el mismo que el tuyo. Tal vez sea que esté predicando de buena voluntad. No todos los hermanos y hermanas, no toda la gente que está en la iglesia hace las cosas por envidia y por contienda. Hay un remanente muy pequeño tal vez que todavía haga las cosas de buena voluntad. Cuando el hermano o la hermana te dice algo en la iglesia, cuando te critica, cuando menciona alguna acción que tuviste o algo que dijiste, tal vez sea un hermano que haga las cosas de buena voluntad, pero si tú los pones y los generalizas y dices, no, es que este hermano me está diciendo esto por envidia, es posible que no veas la crítica como algo que te construya, como algo que te eleve, como algo que te haga mejorar. Pablo acepta que no todos lo hacen de buena voluntad, pero acepta que hay algunos que sí lo hacen. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Dónde está mi integridad? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? En la cultura latina, en la cultura hispana, sucede algo muy interesante. Cuando alguien te hace una pregunta o cuando alguien te cuestiona en frente de todos, en forma pública, en nuestra cultura es muy normal ponernos a veces al tú por tú. Decidimos de ser sabios y nos hacemos un poquito, ¿cómo les diré? Intolerables. Nos enfadamos, nos enojamos, nos molestamos. Se hace algo personal entre aquella persona que me preguntó, que cuestionó, hacia mí, aquella persona que cuestionó los planes, la dirección en la que queríamos llevar a la congregación, o por qué decidimos hacer esto o aquello. Pero en la cultura judía, algo que me ha impactado de los rabinos, de los maestros, es la manera en que ellos veían cuando alguien los cuestionaba. Cuando alguien te pregunta, cuando alguien te hace una pregunta, realmente puede ser que lo que está haciendo es que te está enriqueciendo. Los rabinos decían de una manera muy especial, cuando alguien critica, es una oportunidad. Cuando alguien cuestiona, es una oportunidad. Cuando alguien te dice algo, es una oportunidad. Esto es, si esa persona no se hubiera tomado el valor, aunque lo haga por envidia o por contienda, pero de alguna u otra manera me lo dijo, tal vez no lo dijo para molestarme, pero al hacerlo me está dando la oportunidad de crecer como persona y me está dando la oportunidad de humillarme, que es el ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús no se aferró, dice, a ser como Dios, aunque es Dios, sino que se despojó de sí mismo y bajó. Porque cuando se me hace una pregunta por alguien, si yo generalizo a todos y pienso que lo están haciendo en mala forma, no me está dando, ni me estoy dando cuenta de la oportunidad que me está dando para desarrollar. Los rabinos decían, cuando alguien me pregunta, cuando alguien me cuestiona, me está dando la oportunidad de desarrollar mi análisis de los textos bíblicos, de tal manera que me da la oportunidad de explicarlo otra vez, no solamente por esa persona, sino por todos los oyentes que posiblemente tuvieron la misma pregunta, la misma cuestión, la misma crítica, pero no tuvieron el valor de hacerlo. En este sentido, me da la oportunidad de mejorar. Y los rabinos lo veían de esa manera. Cuando alguien se enfada, o como dicen por ahí, cuando el sabio se enfada, deja de ser sabio. Eso es muy interesante, porque ¿qué es lo que normalmente hacemos? Cuando alguien nos critica, lo primero que hacemos es que nos molestamos, nos enfadamos. ¿Cuántas veces te ha tocado predicar una campaña, unas conferencias y después de la primera conferencia, cuando bajas, alguien critica lo que hiciste, critica cómo lo hablaste, critica cómo lo hiciste, critica tu homilética, critica tu oratoria, critica tu exégesis, tu hermenéutica, critica todo lo tuyo y cuando lo hace, muchas veces en vez de continuar, nos ponen como si nos dieran un golpe en lo más bajo de nosotros y nos enfadamos y perdemos el valor y perdemos el enfoque. Y la segunda, tercera y cuarta conferencia, pensamos que todo se trata de aquello que nos comentó esa persona, aquello que nos criticó esa persona, cuando realmente nos está dando una gran oportunidad. Cuando el sabio se enfada, deja de ser sabio.
me está dando una oportunidad. Si alguien me criticó porque tomé una decisión en la iglesia, si alguien me criticó porque hago las cosas de una manera, me da la oportunidad de analizarme, de verme y decir, realmente lo que me están diciendo es válido. Realmente lo que me están diciendo tiene algo que ver en lo que puedo yo crecer o puedo mejorar. Santiago lo dice de esta manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea que nuestro carácter, nuestra persona, nuestra reacción a las críticas demuestra la esencia de quiénes somos. La manera en que reaccionamos a cómo la gente nos habla, nos dice, nos critica, demuestra el tipo de persona que somos. Y el apóstol Pablo continúa diciendo que hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría diabólica, la cual contiende, la cual se jacta de sí mismo, la cual pelea. Y hay otra que tiene que ver con pureza, con templanza, con mansedumbre. Cuando alguien me critica, cómo reacciono, declara cuáles son mis objetivos, cuáles son mis valores, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y por qué lo quiero hacer. Ahora, dentro de la iglesia, especialmente una de las cosas que pasan es que los fariseos, cuando hablamos del contorno de los fariseos, siempre lo hablamos en una forma negativa, tiene una connotación negativa realmente, siempre los utilizamos para mostrar algo negativo, ¿no? A veces decimos como que los fariseos no sirven para nada, no sirvieron para nada, lo que hicieron no sirvieron para nada, aunque realmente la esencia y la estructura del culto en la iglesia tiene mucho que ver con lo que ellos hicieron en el primer y segundo siglo antes de Cristo. Pero el día de hoy, cuando hablamos de fariseos, vamos a decir fariseos modernos para que me entiendas, la pregunta que nos hacemos es, ¿son necesarios? O sea, porque la crítica que nos dan a veces no es la crítica tal vez de hermanos humildes, la crítica que a veces más nos duele es a la que les decimos, es que esta crítica viene de los fariseos modernos. Pero nunca te has puesto a pensar que hay una gran necesidad de tener fariseos. ¿Nunca has pensado que a veces los fariseos nos ayudan de alguna u otra manera? ¿Por qué digo esto? Cuando ves a Jesús, Jesús menciona esto en Mateo capítulo 23 y habla acerca de los fariseos y dice algo interesante acerca de los fariseos. Dice, en la cátedra de Moisés, que era el asiento de la sinagoga, donde se sentaba aquel rabino a enseñar, quienes lo hicieron eran los fariseos, eran los que estaban encargados de declarar el culto en la sinagoga. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, Jesucristo, hermanos, muestra en su último sermón a los seres humanos, a un grupo de personas, lo enfocan los fariseos. Y lo que dice de los fariseos es algo increíble, porque lo que está diciendo es que lo que está mal de los fariseos no es lo que enseñan. Lo que está mal de los fariseos es lo que dicen que tenemos que hacer y ellos mismos no hacen. Lo que está mal de los fariseos es sus valores y sus objetivos por el cual están haciendo las cosas. Lo están haciendo para controlar, para dominar las masas, para dominar la sinagoga, para tener control del pueblo. Pero Jesús declara y dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Cuando alguien te critica, ciertamente en la iglesia, estoy hablando con predicadores, podríamos decir, hay gente que es muy farisea, por un lado, muy estricta, muy ortodoxa, muy cerrados, queremos decir a veces, pero por otro lado decimos, hay gente que es muy liberal. Entonces, ¿dónde me voy a colocar yo? Si yo soy hipócrita como los fariseos, dependiendo del grupo con el cual yo esté, me voy a ir hacia sus lados. Y eso declara de alguna u otra manera mis valores y mi objetivo. Porque si yo busco la gloria de los hombres, entonces el que me critica me va a controlar y me va a dominar y me va a manipular
para tomar las decisiones que ellos quieran que tome y que nos han hecho a través de la manipulación o la crítica. Es la forma en que uno se mueve. Voy a decir lo que la masa diga, lo que las masas crean, lo que estén más de acuerdo a. Cuando predique en la iglesia, lo voy a hacer de tal manera para que no tenga problemas. Y todas las críticas que me han dado, voy a utilizarlas como parte de mi argumento y como parte de mi sermón para que de esa manera los gane. Gane el favor con ellos, gane la gloria con ellos. Y después cuando tengamos que tomar una decisión congregacional, entonces como los tengo de mi lado porque he hablado conforme a ellos, de esa manera se me va a hacer mucho más fácil decidir. Y entonces la manipulación no solamente es de ellos, la manipulación también es mía. En este contexto nos preguntamos, ¿hay necesidad de fariseos modernos? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Había necesidad de fariseos en el primer siglo? ¿Por qué Dios lo permitió? Jesús dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si hay necesidad de fariseos, y yo quiero que lo medites y que lo veas de un punto de vista diferente. Porque si no hubiese ese tipo de hermanos fariseos, ¿cómo estaría la iglesia al día de hoy? Tiene que haber un balance y tiene que haber críticas, porque las críticas nos ayudan a meditar para ver si lo que estamos haciendo es correcto, nos dan una oportunidad a cambiar tal vez la manera en que estamos haciendo las cosas. A veces mexicanizamos la idea de iglesia y tratamos de utilizar la iglesia o manejar la iglesia dentro de nuestra cultura. No debería de ser así. Si no hay alguien que piensa tan ortodoxo y si no oímos sus críticas, es posiblemente que nos fuésemos totalmente a la izquierda. O sea que hay un balance increíble, que Dios los coloca en el camino por una razón, no solamente para que nuestro carácter se vaya formando, sino también para que nosotros vayamos meditando y examinando. El problema con los fariseos no era lo que enseñaban, el problema con los fariseos era lo que ellos hacían. Lo que ellos hacían no era en concorde o no conllevaba lo que ellos predicaban. Ese era el problema de ellos. Ellos decían, hagan esto, pero nosotros no lo hacemos. Pero los fariseos no estaban tan mal, al parecer, porque Jesús dice, todo lo que os diga que os guardéis, dice, guardadlo y hacedlo. Mateo 23, versículo 3. Y esto tiene que ver ya con la credibilidad. ¿Qué es credibilidad? ¿Por qué lo hacemos o por qué no lo hacemos? Esto es, cuando alguien me critica, ¿cómo reacciono? Si es un fariseo o si es un liberal, si es alguien centrado, cuando alguien me dice cómo lo hacemos, a veces nadie me dice nada y a veces anhelamos oír de las que no nos dicen, de las personas que nunca nos han dicho y queremos escuchar realmente qué es lo que piensan para ver si podemos mejorar en algo, pero nunca dicen nada. Posiblemente es por el temor, posiblemente porque no nos quieren ofender, posiblemente por la manera en que hemos reaccionado en el pasado. Es que si le digo al hermano se va a enojar, no le digas nada. Y entonces el hermano se forma y nunca se forma, nunca desarrolla, nunca crece, nunca madura. ¿Por qué? Porque nadie le dijo nadie, nadie le criticó, nadie. Pero créelo que las críticas a veces son muy constructivas. La Biblia dice, Santiago dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que nuestra credibilidad está basada en lo que nosotros predicamos, en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros practicamos, no solamente dentro del púlpito, pero fuera del púlpito. Lo que hacemos fuera del púlpito declara el tipo de personas que somos. Lo que hacemos dentro del púlpito declara la credibilidad que tenemos. Pero ¿quién está detrás de nuestro ministerio y detrás de nosotros? Si yo soy soberbio a las críticas, a la manera en que la gente nos habla, nos dicen, nos cuestionan, posiblemente Dios nos va a resistir también. Pero ¿qué pasaría si aún de las críticas yo fuese humilde? ¿Qué pasaría si fuese un poco más como Jesús? ¿Qué pasaría si a pesar de todo lo que dicen los fariseos de mí, y todo lo que dicen los saduceos de mí, y todo lo que dicen los herodianos de mí, los esenios y los celotes, aún a pesar de ello, yo siguiera predicando, exhortando con toda autoridad? ¿Qué pasaría si yo siguiera mostrando, no a través de mis sermones, sino a través de mis acciones, que Dios está conmigo? Entonces posiblemente convencería a algunos de ellos, como a Simón, que era celote, o posiblemente a otro como Mateo, que era publicano. Es posiblemente que empiece a convencer a aquellos no por lo que digo, sino por mi tipo de persona, por la persona que soy. Y la persona que soy no está basada
en las críticas. La persona que soy es lo que es, porque es lo que creo, es la convicción que tengo, es mi valor y es mi objetivo. Aunque no haya audiencia, pensaré lo mismo. Aunque no haya un grupo de personas, seguiré pensando lo mismo. Ya sea que haga más de 5,000 y esté predicando el sermón en el monte, predicaré lo mismo. Ya sea que solamente sean algunos discípulos en el cuarto, predicaré lo mismo. Porque quien está detrás de nosotros es el Altísimo, es Jehová, es Dios de los ejércitos. Dios es el que me defiende. Si alguien me critica o cuestiona lo que hago, Dios es el que me defiende. Si yo no tengo esa convicción, voy a tratar de protegerme yo a mí mismo. Voy a tratar yo de reaccionar como si Dios no estuviese conmigo. Pero si Dios está conmigo, si creo que Dios está conmigo, entonces me debo de vestir totalmente de lo que hizo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde. Porque si fuésemos humildes como Jesús, maestros humildes como Jesús, entonces las críticas no importarían tanto. Lo que importaría es estar siempre humillados, sabiendo que Jesús está detrás de nosotros, detrás de nuestras palabras, detrás de nuestra prédica, detrás de nuestras familias. Por lo tanto, toda la gracia que recibo es porque Jesús está detrás de mí. Y en este sentido las cosas serían un poquito distintas. Y entonces, ¿cuál es mi credibilidad? Dijo un hombre, quien no añade nada a sus conocimientos, los disminuye. Cuando la gente te critica si es un fariseo, tal vez haya contexto en lo que te está diciendo. Cuando la gente te critica y es muy liberal, tal vez haya algo en el contexto que te está diciendo. Cuando el hermano o la hermana, que es una piedra, una piedrota, te dice algo, tal vez lo esté diciendo de buena manera. Y tal vez lo esté diciendo porque quiere que mejores. Cuando te dice, hermanos, que así no es como van las cosas. En vez de reaccionar, tal vez diríamos, gracias, hermano. Lo voy a poner en oración. Lo voy a meditar. Lo voy a reflexionar. Y luego, como dijera el Salmos 4, aún en la cama, en la noche, cuando no puedes dormir, que a todos nos ha pasado como predicadores, cuando alguien nos ha dado un mal sabor después de una prédica o de un sermón, cuando alguien nos ha hecho sentir mal por las decisiones que hemos tomado, cuando alguien nos ha tratado de ofender, en la noche, en la soledad, platicando con Dios, cuando tu cónyuge tal vez está dormida, mirando hacia el techo, tal vez digas, la crítica que me dieron tiene algo de verdad. Realmente mi sermón estaba muy ausente de la palabra de Dios, muy ausente de los versículos. Mi hermenéutica, mi interpretación realmente le faltaba algo. Realmente cuando lo preparé pensé en el hermano o en la hermana en vez de no olvidarme de mis valores y predicarlo aunque ellos no estuvieran presentes. Y entonces decimos, para el próximo voy a mejorar mi prédica, voy a mejorar mi decisión y voy a agradecerle a la persona que me ha criticado, porque si no hubiera sido por ella, tal vez nunca me hubiera dado cuenta. Como decían los rabinos, la cuestión, la crítica es una oportunidad. Es una oportunidad para yo crecer. Si no fuese por los fariseos, ¿dónde estuviera la iglesia el día de hoy? O sea, si no fuese por aquello que está pegado a la Biblia, ¿dónde estaría la iglesia el día de hoy? Lástima que no lo practican y que se puede ver en sus familias, pero así son las cosas. Quien no añade nada a sus conocimientos los disminuye. O sea, tenemos que prepararnos y prepararnos y prepararnos y prepararnos y prepararnos, no para que nos dejen de criticar, sino para tener la gran credibilidad que esperamos. Uno de los grandes ejemplos que tenemos, hermanos, en Hechos capítulo 18, versículo 26, es un hombre que tenía una gran credibilidad entre los judíos. ¿Sabes tú que el apóstol Pablo, quien en mi opinión, según lo que yo percibo de la Biblia, es el apóstol más preparado en todo el Nuevo Testamento? Es el que tiene la preparación más alta y posiblemente por el cual Dios le permitió que escribiese las cartas. La credibilidad que él tenía era muy aceptable por los judíos.
Y con la única persona con quien Pablo se compara es con este hombre. Si tú querías ser un gran hombre y querías ser un hombre de muchas letras y un hombre que supiese mucho, que tuviese mucho conocimiento, pues te ibas a vivir en una de estas tres ciudades. Porque ahí se encontraban las tres bibliotecas más grandes de todo el mundo antiguo. Alejandría era la número 1, Pérgamo era la número 2 y Éfeso era la número 3. Si tú querías crecer como cristiano, crecer como judío, te ibas a estos lugares porque era, para que me entiendas, el Google de la antigüedad. Era literalmente la crema innata, era el YouTube, para que me entiendas, a través de los libros. Era el lugar donde aprendías. Y cuando Pablo se compara, solamente se puede comparar con alguien, y lo hace con Apolos. Dice la escritura ahí en Hechos capítulo 18, en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Fíjate, llegó a Éfeso, un lugar donde está la biblioteca importante. ¿De dónde viene? Natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Tenemos que aceptar, hermanos, que dentro de la iglesia hay gente que es muy poderoso de la oratoria. Hay gente que es muy poderoso de la carisma, del dinamismo. Pero tenemos que aceptar que hay gente que es muy poderosa en las escrituras. Ese era Apolos. No solamente bueno por lo que sabía, bueno por cómo lo explicaba y cómo lo decía, de tal manera que dice la escritura, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Le faltaba algo. A ver, ¿cuántos tenemos ya más de 20 años ministrando y nos hemos dado cuenta que no lo sabemos todo? ¿Cuántos de nosotros honestamente oímos a un predicador más joven y criticamos realmente y decimos, wow, voilà, ¿de dónde salió este muchacho? Porque la credibilidad está basada en el conocimiento que tienes. Y las críticas se disminuyen cuando tu credibilidad está basada en la palabra de Dios. Cuando tu decisión, cuando tu acción, cuando tu palabra, como dijo el apóstol Pablo, ni mi acción ni mi palabra fue toda basada en el Espíritu Santo. Lo que les he dicho, lo que he hecho, está basado ahí. Si lo que yo hago está basado ahí, si lo que yo digo está basado ahí, y si lo que yo decido hacer está basado ahí, y la manera en que dirijo está basado ahí, hermanos, va a ser muy difícil que haya críticas, pero aún así las va a haber. Y lo vemos en este Apolos, un gran ejemplo para nosotros. Un hombre que se quemaba las pestañas, no sacaba sus sermones del internet, ¿me entiendes? Este hombre estudiaba en Alejandría y estudiaba en Éfeso y estudiaba, pero tenía una gran credibilidad, dice Pablo. Este ejemplo lo doy en mí y lo doy en Apolos. No hemos ido más allá de lo que está escrito. Es increíble lo que hace Apolos. Sin embargo, Apolos ha de recibir también una pequeña plática. Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué hubiera pasado o qué pasa el día de hoy si tú predicas en un lugar y de pronto dice una pareja de hermanos, a ver, hermano, quisiéramos platicar contigo? Y te llevan al cuartito de los niños de la clase, para que me entiendas, ¿ok? ¿Sabes qué, hermano? Mira, estuvo muy bien tu sermón, te agradecemos, pero aquí está el detalle y empieza la crítica. Si eres soberbio, dices, como muchos, ¿tú qué me vas a enseñar? Tú eres una hermana, cállate la boca. Tú no me puedes enseñar a mí, yo soy varón. ¿Entiendes? Si hubiera sido un hermano soberbio, ¿tú qué me vas a enseñar? O sea, dime dónde estudiaste, de dónde eres. Pues eres de Ciudad de México, por favor. Ciudad de México nada más roban. ¿De qué estás hablando? Allá nadie estudia. ¿Tú qué me vas a enseñar a mí si nada más sabes un idioma? Y el idioma que sabes ni lo hablas bien. O sea, si fuese esa nuestra respuesta a la crítica, ¿cómo podríamos caminar? Pero uno de los hombres más elocuentes, más poderosos de las Escrituras, un judío,
decide oír y nos da un gran ejemplo a todos. Nadie de nosotros está a la altura de Apolos, mucho menos a la de Pablo. Y decide oír. Y cuando oye, dice que ellos le expusieron más exactamente el camino de Dios. Si Apolos hubiera sido soberbio, no los oye. Y se queda solamente con una parte del conocimiento que Dios le quería dar. Si Apolo ve esto como una crítica, decide no hacerles caso y se va. Pero ¿sabes qué es lo increíble de Apolos? Que Apolos los oye. Que Apolos los escucha. O sea, que cuando alguien te está criticando, hermanos, te está criticando porque se está viendo algo mal en ti. Y yo creo que Priscila y Aquila no tenían ninguna mala intención, sino que se dieron cuenta que la elocuencia y todo lo que tenía le faltaba aprender más allá, porque solamente lo había hecho hasta el bautismo de Juan. Esto es, no sabía el último capítulo de la historia. Había leído todo el libro, pero le faltaba la conclusión. O sea, lo que le están diciendo es, hay una oportunidad para crecer. Y como cualquier rabino, como cualquier judío, ¿qué hace Apolos? Escucha, Apolos, como escuchó todo el Sanedrín cuando habló Gamaliel, porque nuestra credibilidad está basada en el conocimiento de Dios. Nuestra credibilidad está basada en la manera en que tomamos decisiones. Cuando hay un hermano que te dice algo, si tiene ese tipo de credibilidad, escucha, oye, porque posiblemente está ahorrando tristezas en el futuro. No generalices. Es el gran ejemplo que podemos ver en Apolos. Por esto, dice el apóstol Pablo en primera carta de Corintios 4:6, por esto, hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensáis más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os desvanezcáis unos contra otros. O sea, Pablo reconoce y dice, Apolos y yo hemos dado este ejemplo. ¿Se puede uno levantar de las críticas? Totalmente. Si tus valores y tu objetivo es el correcto, te vas a levantar. Pero si lo haces por contienda, por vanagloria, si lo haces por envidia, no te vas a levantar. No te vas a levantar de la crítica. No lo vas a poder hacer. Cualquier predicador que tiene más de 20 o 30 años o 40 o 50 años en el ministerio y que todavía sigue ahí, es un predicador formado de críticas en todo su camino. ¿Cuántos predicadores que no han escuchado lo que alguien les dice dejan el camino en 1, 2 o 3 años? Porque este trabajo que hacemos es muy difícil, hermanos. Es muy complicado. Pero tal vez si cambiamos el enfoque y el punto, nos daríamos cuenta que no nos están diciendo algo para nuestro mal. Nos están diciendo algo para nuestro bien. Y la credibilidad forma en nosotros lo que se considera como fidelidad. Fidelidad. Primera carta de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo. La hermana Amaya hablaba de esto, acerca de la importancia de la familia, de la importancia de tu cónyuge, de la importancia de tu entorno familiar. Si Pablo nos dijera algo esta noche, nos diría, tengan cuidado de ustedes mismos. Primero de ustedes mismos. No se trata solamente de lo que predicamos, sino de lo que hacemos. El problema de los fariseos era eso. Predicaban bien, hablaban bien y decían lo que era correcto. Lo que estaba mal era lo que hacían. ¿Y cuántas veces habemos predicadores de esa manera? La prédica es perfecta, pero la práctica es malísima. La prédica es muy buena, pero vamos caminando solo en el camino. Metemos a 100 en el arca, pero nuestra familia se ahoga afuera. Es lo que decía el hermano. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es importante la doctrina totalmente, más todo lo que tenemos. Es lo que cambia a la persona. Es lo que cambia a la gente. Es lo que nos ha transformado a nosotros. Es lo que nos aleja cada día más y más del mundo.
Si perdemos la doctrina, lo perdemos todo. Perdemos al Hijo y perdemos al Padre. Entonces es importante la doctrina totalmente. Pablo sabe que es importante, le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Cuídate a ti, Timoteo, pero también cuida la doctrina. Cuida lo que predicas. Cuida lo que haces. Que nadie critique la doctrina de Cristo. Nos pueden criticar a nosotros, pero que no critiquen la doctrina de Cristo. Tal vez critican la manera en que se expone la doctrina. Tenemos que escuchar. Tal vez lo hacemos de una manera irreverente, tendríamos que analizarlo. Tal vez de una manera que no es aceptable, tendríamos que meditarlo. Ten cuidado de ti mismo, la doctrina dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te queden. Entonces, si mi intención y mi objetivo y mi valor es eso, entonces tendré mucho cuidado de ello. El púlpito más importante de nuestro ministerio es nuestra familia. Y sin ella no tenemos nada. Es lo que tenemos que aceptar. El púlpito más importante de nuestro ministerio es nuestra familia. Y sin ella no tenemos nada. Si critican a mi esposa o si critican a mi hijo, tengo que escuchar. Porque posiblemente el fariseo moderno sea otro. Posiblemente el fariseo moderno sea yo. Porque posiblemente lo que yo le digo a la iglesia que hagan, yo mismo no hago con mi esposa. Porque posiblemente las críticas de nuestros hijos es porque lo que hemos dicho que se tiene que hacer no hacemos con nuestros propios hijos. Y entonces nos damos cuenta que la práctica más bella que tenemos como predicadores es la casa, que el ministerio más hermoso es nuestro hogar y que el púlpito más importante realmente son nuestros hijos, nuestra familia, nuestra esposa, porque realmente quien más va a ser criticado o criticada en cuanto al predicador es la familia. Sabes tú que la iglesia sabe por dónde te puede llegar. Ya ves a quien toca y a quien criticas a tus hijos y te molesta y reaccionas. Las palabras del hermano Amaya fueron parte de esa herida en el alma de su padre. ¿Qué van a decir los hermanos? Eso fue lo que dijo su papá. Su enfoque estaba más en lo que van a decir los hermanos. Tal vez lo que debería haber dicho es, ¿qué va a decir Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros como familia? Y la pregunta sería, ¿qué va a decir Dios de mí como padre? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien? Y si no hubiese ese tipo de crítica, ¿cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo me puedo yo levantar? El apóstol Pablo lo dice en Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 4, en el versículo 16, dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Mucha gente se protege con ese versículo y predica sin tacto, predica sin humildad, predica lastimando, predica humillando, cuando no nos damos cuenta que no solamente se trata de nuestra predicación, sino de nuestra palabra y también de nuestro hecho. ¿Sí? Si la gente critica lo que predicamos y si lo que predicamos es lo que está en la palabra, tú no te tienes que preocupar. Como dijo aquel hombre viejo, ¿verdad? Que le dijo al Señor, es que me han rechazado a mí. Y es increíble porque lo que le dice Dios a Samuel le dice, no, es que no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Si mi valor y mi objetivo es siempre predicar la doctrina, la palabra de Dios y hacerlo de una manera táctica, de una manera pura, de una manera increíble, y hay críticas en cuanto a ello, tú no tienes por qué pelear. Dios va a pelear por ti. La crítica no es contra ti, la crítica es directamente contra el Señor. La palabra predicador viene del hebreo que se menciona kohelet, y lo que significa la misma es el que colecciona palabras, el que colecciona palabras.
Eclesiastés lo dice de esta manera: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Eclesiastés 4, versículo 11. Si somos predicadores, si somos ministros, lo que estamos haciendo es que a través de nuestra vida estamos coleccionando palabras para decirlas en el púlpito, decirlas dentro de la iglesia, o decirlas en una familia, o decirlas en el camino. Estamos coleccionando palabras, pero nuestras palabras tienen que ser como aguijones, como clavos hincados, dice la escritura. Nuestras palabras deben ser una colección de las palabras de las escrituras sagradas. Si lo son de esa manera, entenderemos que la crítica que nos tengan no va a ser una crítica a nuestra persona, sino una crítica al Señor. Y que el Señor no nos necesita para defenderlo. Que el Señor por sí mismo se defiende. Y entonces entenderé que detrás de mi persona, detrás de mi palabra, y detrás de mi predicación y detrás de mi familia está Dios como poderoso. Y confiaré más y más en Él. Y si hay una crítica, la voy a analizar, la voy a examinar para mejorar. Porque al final del día, si tu objetivo y tu valor es Dios, en el caso de Jesús y en el caso de aquellos fariseos, dice que ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Y por qué lo dice de esta manera? Porque la realidad, hermanos, es que el día de hoy, muchos de nosotros amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la realidad es que porque ese es nuestro desarrollo y porque ese es nuestro objetivo y porque ese es nuestro valor, terminamos haciendo las cosas por contienda, por envidia y no por lo cual nos llamó el Señor. La crítica, hermanos, es una oportunidad a crecer, ya sea de un liberal o de un fariseo. La crítica nos ayuda, son como espinas en el camino que nos duelen, que nos molestan y que nos hacen caer. Pero si mi objetivo es darle gloria a Dios, me voy a levantar. Y aunque los pies me duelan, voy a seguir caminando. Si esperamos agradecimiento de los miembros de la iglesia y de todos aquellos a los cuales servimos y pensamos que nos van a agradecer, nos olvidamos de que Dios no es injusto para olvidar el servicio que hemos dado a los santos. Si yo espero que la iglesia me pague lo que yo he hecho por ellos, me he olvidado de por qué hago las cosas. Porque sabes tú que si esperas agradecimiento de ellos, nunca te lo van a dar. Porque si me permiten hablar como predicador, en su mayoría, la iglesia es muy mal agradecida con nosotros. Pero si mi enfoque está en Jesús, si busco la gloria de Él, ya sea que me paguen o no me paguen, voy a seguir. Ya sea que hablen bien o mal de mí, voy a seguir. Ya sea que yo viva o que muera, del Señor soy. Ya sea que vivamos o que moramos, del Señor somos, dice la Escritura. Y entonces tenemos un concepto más grande de lo que deberíamos de ser. Nuestra persona no está basada en lo que la gente diga de nosotros. Y si el Señor está con nosotros, aún al Señor crucificaron todos. Y si el Señor está con nosotros, al igual que el Señor Jesús al tercer día resucitó y les dijo a todos, no pueden terminar con lo que nunca puede ser terminado. Las cosas van a seguir. Porque cuando Dios edifica la casa, no hay nadie que la pueda destruir. Cuando Dios hace la obra, no hay nadie que lo pueda hacer. Aunque nos maten, como en el caso del apóstol Pablo, aunque nos cuelguen, como en el caso del apóstol Pedro, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y al final del día somos invisibles. Al final del camino no se trata de cómo predicaba tal o cual hermano.
Al final del día se trata del mensaje de la cruz. Al final del día, eso es lo que queremos proyectar. Y si ese es mi objetivo y esa es mi meta y ese es mi valor, entonces ahora sí como que dice, si el evangelio está siendo predicado, creo que tenemos que aprender de Pablo, ¿no lo creen? Dice Pablo, ¿sabes qué? No importa por qué esté predicando la gente. Lo importante es que el evangelio está siendo predicado. Fíjate qué sabiduría, ¿no? Increíble, hermanos. Es increíble lo que dijo Pablo y cómo tenemos que aprender todavía más y más de él. Hermanos, amamos mucho esta noche. ¿Cómo te puedes levantar de las críticas? Primero reflexionando, viendo si tienen alguna verdad en ella, porque si te cierras, no vas a mejorar y las críticas se van a aumentar. Reflexionando, ¿tiene algo en lo que me dijo es algo correcto? O sea, no me puedo basar en lo que dijo aquel director de cine en 1902, creo 1903, cuando hizo la película Don Quijote de la Mancha, que le quita a la letra del propio libro y dice, bueno, no te preocupes, ¿ok? Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Eso ni siquiera lo dice en el libro. No puedes basarte en algo que dijo alguien más. Tienes que basarte en ti, o sea, y si no ladrasen, ¿lo seguirías haciendo? ¿Seguirías cabalgando? ¿Seguirías andando? ¿Seguirías caminando? Si las críticas no existiesen, ¿seguirías predicando? Entonces tenemos que ver cómo nos levantamos orando, hermanos. Creo que, como decía nuestro maestro, ¿verdad? Ora como si todo dependiera de ti. No, ora como si todo dependiera de Dios. Y estudia como si todo dependiera de ti. Es un consejo basado en las escrituras rabínicas del primer siglo antes de Cristo. Tenemos que orar y orar. Es la única manera de poder superar las críticas, hermanos. Tenemos que orar y orar y ayunar, sí. Y orar, sí. Es parte de la vida del predicador. Es lo que hacía Pablo. Dice, en ayunos mucho. O sea, doblaba sus rodillas en la cárcel y oraba por aquellos que no le agradecían, por aquellos que lo criticaban y oraba. Así era Pablo, así era nuestro hermano Pablo. Tenemos que hacer eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo podemos mejorar? Tenemos que, una vez que nos critica alguien y que vimos que realmente hay algo que estuvo mal en nosotros, tenemos que tener la grandeza y sentarnos con ellos y decirles, hermano, gracias. Gracias porque me estás ayudando a crecer. Tú te puedes imaginar, dicen muchos, no es que si le digo me va a estar criticando, va a seguir criticando. Es que es bueno eso, o sea, no lo veas como algo negativo. Yo siempre he dicho a la gente, en el ministerio necesitas tres personas, un Pablo, un Bernabé y un Timoteo. Un Pablo, un hombre más preparado que tú, que te enseñe, un Bernabé que te pula, hierro con hierro se pula. Pues que te critica posiblemente es tu Bernabé. Y si Bernabé no estuviera ahí, ¿cómo mejoras? ¿Cómo puedes mejorar como ministro? Agradecerle, hermano, sabes que te agradezco por ello. Y agradecerle a Dios por ello. Señor, te doy gracias por esta persona. Porque cuando oramos aún por los que nos maldicen, entonces nos parecemos más y más a Jesús. ¿Qué tienes que hacer, hermanos? Si algo está mal, cambiar. Pueden imaginarse ustedes, todos crecimos tal vez en iglesias, ¿qué hubiera pasado si tu predicador aceptara que cometió un error? ¿Y qué hubiera pasado si él enfrente de todos dijese y lo aceptase? ¡Wala! ¿Qué tan diferente sería la iglesia? ¿Qué pasaría si decimos, me equivoqué? No soy perfecto, cometo errores. Entonces humanizaríamos más al predicador. Y como decía nuestro hermano, no tendríamos que subirnos en un pedestal. Estaríamos caminando en el suelo, como Jesús caminó en el suelo. Al final del día, hermanos, todos vamos en este camino. Las cosas son difíciles. Todos tenemos problemas matrimoniales, familiares. Si no fuese así, no fuésemos humanos. Aquí está Tali, mi esposa. No soy perfecto, cometo muchos errores. Y algo que siempre he dicho es que la mejor conciencia que tenemos como predicadores es la esposa.
Y cuando la esposa critica algo, hermanos, hay que escuchar. Porque si hay alguien que nos ama, es ella. Tali está aquí entre nosotros, siempre es muy sabia cuando ve que algo hago mal, decido mal. No lo dice enfrente de todos, espera. Muy como Priscila y Aquila, ¿verdad? Y ya en el cuartito, o sea, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Ya en nuestro cuarto, y soy, sabes que así no son las cosas, ¿no? Pero si yo me pongo soberbio, pues, oye, ¿qué pasa? Ella lo hace y me lo dice porque me quiere ayudar. ¿Y qué pasa si lo hace Caleb, mi hijo? Qué hermoso. Qué hermoso dejar que mi hijo me critique y enseñarle que la crítica puede ser constructiva y enseñarle que la crítica también puede ser maligna, pero enseñarle que hay que saber escuchar porque tenemos que formar una nueva generación y no tenemos que culpar nuestra cultura para decir que no podemos crecer. Los amamos a todos entrañablemente. Esperamos estén todos muy, muy bien. Me encanta ver a todos y cada uno de ustedes. Me encanta ver a nuestros hermanos de Chihuahua, nuestro hermano Paul. Veo a muchísimos, a hermano Juvenal, Estado de México. Veo a muchos hermanos que queremos, a hermano Stevens, San Antonio. Y a todos y cada uno de ustedes, hermano Amaya, lo amamos mucho. Espero que sepa nuestra sinceridad. Tal y está presente, sabe que lo queremos mucho. Lo vemos ya más recuperado, lo vimos muy delgado, nos preocupaba eso y orábamos por usted. Nos emociona mucho que ya es abuelo, nos emociona mucho que estén